Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determine la magnitud del momento de la fuerza F igual a 300I menos 200J más 150K newtons con respecto al eje OA, ¿no es cierto? Es momento con respecto a un eje, ¿sí? Muy bien, la fuerza está acá, ¿sí? Y yo debo determinar el momento que produce esta fuerza sobre el eje OA. Aquí tengo que trazar un nuevo eje que lo voy a llamar OA, ¿sí? Recuerden, momento es un giro, ¿sí? Así de simple. Entonces vamos a calcular el giro que produce esta fuerza. Comenzamos con lo que es el diagrama de cuerpo libre. Dibujamos nuestro plano cartesiano, eje X, eje Y, eje Z, ¿no es cierto? Porque estamos en 3 dimensiones. A continuación vamos a hacer un pequeño bosquejo de la figura a la cual está sometida la fuerza, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos la tubería, un pequeño bosquejo, no tiene que ser exacto, lo más parecido posible. Y vamos a comenzar a dibujar los diferentes puntos y fuerzas, ¿sí? Comenzamos dibujando la fuerza. Tengo una fuerza F que es de 300I menos 200J más 150K newton, ¿sí? Aplicada justo en este punto, que es el punto B, ¿no es cierto? A continuación yo tengo 3 diferentes puntos, el punto O, el punto A y el punto B. Yo debo saber la posición de cada uno de estos puntos. El punto O es sencillo saber, es donde se choca el eje X, el eje Y y el eje Z, es decir, este punto O es el origen. El origen tiene de coordenadas 0i, 0j, 0k, ¿no es cierto? Porque es el origen, ¿sí? Eso nunca va a cambiar, el origen siempre va a tener esas coordenadas. Es por eso que no escribo las coordenadas aquí. A continuación, yo debo establecer la posición del punto A. La posición del punto A sería 0,3i más 0,4j más 0k metros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque desde el origen, en el eje X, me muevo 0,3. Es por eso que al lado de la Y, porque la Y hace referencia al eje X, pongo 0,3. ¿Y por qué positivo? Porque desde el origen yo hago este recorrido, ¿no es cierto? Me voy hacia la izquierda. Y el eje X, ¿dónde se encuentra con respecto al origen? Hacia la izquierda. Es por eso que yo digo que este valor es positivo, porque se acerca hacia el eje. Ahora, desde el último punto donde me quedé, en el eje Y, ¿cuánto me muevo? De aquí me muevo esta distancia que sería de 0,4. Es por eso que aquí pongo 0,4. J siempre hace referencia a las distancias en el eje Y, ¿no es cierto? ¿Y por qué positivo? Porque desde el último punto donde me quedé, yo me muevo hacia la derecha, ¿no es cierto? ¿Y dónde está el eje Y? Hacia la derecha. Entonces, como sigue la misma dirección del eje Y, es por eso que es positivo. Al hacer este movimiento en el eje Y, yo ya llego al punto A, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto me muevo ahora en el eje Z para llegar al punto A? 0, ya no me muevo en el eje Z. ¿Por qué? Porque ya llegué al punto A. Es por eso que es 0.k metros. Lo que hicimos para el punto A, vamos para el punto B. Entonces la posición del punto B sería 0.3i más 0.4j menos 0.2k metros. ¿Por qué? Asimismo, la posición de cualquier punto siempre partimos desde el origen. ¿Cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto B? 0.3, ¿no es cierto? Es 0.3. Como es un movimiento en el eje X, va al lado de la Y. ¿Y por qué es positivo? Porque al hacer este movimiento, yo me estoy acercando hacia el eje X, porque me voy hacia la izquierda. Desde el último punto donde me quedé, ¿cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto B? Me muevo a esta distancia que es de 0.4. Es por eso que aquí va 0.4 y va al lado de la J porque es una distancia en el eje Y siempre es para la componente en J. ¿Y por qué positivo? Porque desde el último punto donde yo me quedé, yo me voy hacia la derecha, ¿no es cierto? ¿Y dónde se encuentra el eje Y? Hacia la derecha. Por eso esta posición es positiva. Ahora, ¿cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto B? Obviamente desde el último punto donde me quedé. Me moví en X, me moví en Y, ahora tengo que moverme en Z para llegar al punto B. Me muevo la distancia de 0.2 metros, es por eso que es 0.2K. ¿Y por qué es negativo? Porque desde el último punto donde me quedé, yo me voy hacia dónde? Hacia abajo. Pero el eje Z ¿hacia dónde está? Hacia arriba. Como yo voy en sentido opuesto, o es decir, me estoy alejando, yo sé que esta posición va a ser negativa, por eso es menos. ¿Listo? Ahora, cuando yo tengo que calcular el momento con respecto a un eje, primero debo calcular el vector unitario del eje, ¿sí? Entonces,
En este caso ya me están pidiendo con respecto al eje OA. Entonces, primero voy a trazar el eje. Entonces, desde O hasta A voy a trazar un eje, ¿sí? Desde O hasta A. Y este eje debo convertirlo en un vector, ¿sí? Esto tiene que ser un vector. Sí o sí tiene que ser un vector. En este caso, hay dos opciones. A uno apuntando hacia la izquierda y uno apuntando hacia la derecha, ¿no es cierto? Puedo dibujar dos vectores, ¿sí? Pero ¿cuál es el correcto? ¿No es cierto? ¿El que se va a la izquierda o el que se va a la derecha? Aquí viene muy importante la fase de lectura. ¿Qué dice eje? Eje OA. Quiere decir que empieza en O y termina en A. Como termina en A, la flechita realmente va en A. Es por eso que la única opción es esto. Este de aquí va a ser mi eje. A mi eje yo siempre debo convertirlo en un vector. Como en este caso me pide el eje OA. Trazo un vector desde el punto O hacia el punto A, ¿no es cierto? Con esto yo tengo el eje OA. Y del eje con respecto al cual yo voy a calcular un momento, solo me interesa un dato de este eje, su vector unitario. ¿Sí? Es por eso que de este eje me interesa el vector unitario. Con respecto a este eje se va a producir un giro, un momento. Recuerden que el momento es un giro. Entonces, cuando digo que un giro es positivo y cuando digo que un giro es negativo, aplico lo que es la regla de la mano derecha, ¿no es cierto? ¿Cómo se aplica esta regla de la mano derecha? ¿Sí? Abrimos la palma de nuestra mano derecha, valga la redundancia, y vamos a poner el pulgar de la mano derecha en esta posición, ¿sí? Este punto sería donde el pulgar se une con la mano. Y este extremo sería, ¿no es cierto?, donde está la uña del pulgar. Voy a tratar de poner el pulgar en esta posición, ¿sí? Con la mano abierta, ¿no es cierto? Una vez que yo ponga el pulgar con la mano abierta, yo voy a cerrar los otros 4 dedos, ¿no es cierto? Tratando de que el pulgar esté en esta posición. Al cerrar los dedos, ¿no es cierto?, se está produciendo un giro. Y si están haciendo de manera correcta, el giro que ustedes pueden apreciar en este momento va a ser un giro en este sentido. Este es el momento que se produce a través del eje OA. Este giro, ¿no es cierto? Esto se conoce como la regla de la mano derecha. Con esto, yo digo que si la respuesta sale positiva, significa que el giro es en este sentido. Y si sale negativa, significa que el giro es en el sentido opuesto. Pero yo ya tengo una idea de cuándo vas, si es positivo, cómo es el giro, y si es negativo, cómo es el giro. Obviamente, de manera gráfica, la fuerza va hacia acá, ¿no es cierto?, hacia la izquierda. Entonces, el giro va a tender a ser, creo que hacia la derecha. No lo sé, vamos a ver en el cálculo, ¿sí? Muy bien, entonces, ya tengo el eje, ¿no es cierto? Ya tengo el eje, ¿sí? Ya tengo la fuerza y yo necesito un dato más. Necesito un vector posición. Este vector posición tiene que partir del eje hacia la fuerza, ¿sí? De cualquier punto del eje hacia cualquier punto de la fuerza. En este caso solo tenemos dos opciones para poder trazar este vector posición, ¿sí? El vector posición tiene que empezar en un punto del eje, en este caso el eje es OA. Entonces yo del eje OA solo conozco dos puntos, ¿no es cierto? Conozco el punto O y conozco el punto A, porque esos son los únicos dos puntos que conozco de este eje. Entonces el vector posición va a salir del punto O hacia el punto A. Y este vector inicia en el eje y termina en la fuerza, en un punto de la fuerza. En cambio de la fuerza, que es este vector de aquí, yo solo conozco un solo punto de esta fuerza, que sería el punto de aplicación, que sería el punto B. Entonces voy a tener dos opciones para trazar el vector posición. Para este caso, dependiendo del ejercicio, vamos a tener más opciones o menos opciones. En este caso yo puedo trazar el vector posición desde A, ¿no es cierto?, hacia B. Es un vector posición que empieza en el eje y termina en la fuerza. O el otro vector posición que va desde el punto O, ¿no es cierto?, porque es un punto del eje, hacia un punto de la fuerza, que en este caso sería el punto B. ¿No es cierto? Es el vector posición OB. Cualquiera de ellos me sirve, ¿no es cierto? ¿Cuál escojo? Por experiencia yo les digo que traten de coger el que sea, digamos, paralelo a uno de los ejes, ¿sí?
en lo preferente que uno sea paralelo a uno de los ejes. Por ejemplo, entre estos dos vectores posición, me conviene escoger, recuerden, este vector como empieza en O y termina en B, puedo trabajar con el vector posición OB, o con este vector posición que empieza en A y termina en B, o con el vector posición AB, ¿no es cierto? ¿Con cuál me conviene trabajar? De preferencia con uno que sea paralelo a uno de los ejes. En este caso voy a trabajar con AB. ¿Por qué? Porque es paralelo al eje Z. Sin embargo, si ustedes trabajan con el vector posición OB y hacen el mismo proceso, van a llegar exactamente a la misma respuesta, ¿sí? Muy bien, esto es solo un pequeño truco que les doy para ustedes. Perfecto, una vez que identifiqué qué es lo que necesito, pues lo voy a trazar en mi diagrama, ¿sí? Todo tiene que estar graficado en el diagrama. Y listo, establecí que voy a trabajar con el vector posición AB. Y ya tengo tres datos. Siempre para calcular el momento con respecto a un eje necesito tres datos. El vector unitario del eje, ¿no es cierto? Que ya está aquí en el gráfico. Necesito un vector posición que empiece en el eje y termine en la fuerza. El vector posición AB en este caso yo lo seleccioné. Y necesito la fuerza en forma de vector. Ojo, la fuerza en forma de vector. ¿Sí? Y ya esto me da el enunciado. Perfecto, podría decir que mi diagrama de cuerpo libre está perfecto, está completo, perdón. Una vez que esté completo, vamos a comenzar con el desarrollo. Primero, vamos a calcular el vector unitario OA, ¿sí? Porque cuando, en este caso, cuando el eje no sea paralelo ni al eje X, ni al eje Y, ni al eje Z, hay que hacer un cálculo, ¿sí? En este caso, este vector es un vector, ¿no es cierto? Yo conozco su punto inicial y su punto final. Entonces voy a hacer el cálculo del vector unitario OA. ¿Cómo se hace el cálculo de un vector cuando conozco el punto inicial y el punto final? Con la siguiente ecuación. El vector unitario OA es igual al vector posición OA dividido para la magnitud del vector posición OA. Estos simplemente son nombres, ¿sí? ¿Qué es el vector posición? Es una resta, ¿sí? Que resta entre el punto final menos el punto inicial. ¿Cuál es el punto final? Donde está la flecha, sería el punto A, menos el punto inicial, que sería el origen, ¿no es cierto? Porque es el punto O. Reemplazo eso. Siempre voy a comenzar a trabajar con el numerador. Punto final, ¿no es cierto? El punto A, menos el punto inicial, que es el punto O, que era el origen, ¿no es cierto? Resto esto, y al hacer esta resta yo encontré el vector posición. El vector posición O ha sido 0.3i más 0.4j más 0k metros, ¿sí? Ahora que yo conozco el vector posición, recién en este momento puedo calcular su magnitud, ¿sí? Sería 0.3 metros al cuadrado más 0.4 metros al cuadrado más. Aquí es 0, ¿no es cierto? Aquí yo me he equivocado, ¿no es cierto? Aquí hacemos la debida corrección. No es 0.3, es 0. Una vez que yo conozca el vector posición, yo puedo calcular su magnitud, que sería esta componente al cuadrado más, esta componente al cuadrado más, esta componente al cuadrado, ¿sí? Entonces, resolviendo esta parte, la respuesta sale 0.5 metros, ¿sí? Ahora divido. Entonces, con las unidades, metros con metros desaparecen. Es por eso que cualquier vector unitario es adimensional, es decir, no tiene unidades. Ahora divido cada componente para el denominador. I para 0.5, J para 0.5 y K para 0.5. Y obtengo que el vector unitario OA ha sido 3/5 I más 4/5 J más 0K. ¿Listo? Entonces, al encontrar el vector posición, luego la magnitud y dividir, estoy encontrando el vector unitario, en este caso del eje OA. ¿No es cierto? Listo. Ya tengo el vector unitario. Ahora necesito el vector posición. Entonces, ya tengo el vector unitario. Vamos ahora a calcular el vector posición. El vector posición, ya les dije anteriormente cómo se calculaba. Entonces, el vector posición es punto final menos punto inicial, ¿no es cierto? Como digo, vector AB quiere decir que empiece en A y termine en B. Y el vector posición es la resta entre el punto final, es decir, la posición de B, porque en este punto termina, menos la posición de A, porque en este punto empieza este vector, ¿no es cierto? Entonces, la posición de B está aquí, menos la posición de A está acá. Al hacer la resta, yo ya tengo el vector posición AB, que ha sido 0i más 0j menos 0.2k metros. Listo, ya tengo el vector posición AB. Ya tengo el vector unitario del eje, ¿no es cierto? Ya tengo el vector posición, que es un vector desde el eje, desde cualquier punto del eje hasta cualquier punto de la fuerza. Ya lo tengo.
Y ahora necesito la fuerza en forma de vector, pero eso ya nos lo da el problema. Entonces ya tengo estas tres cosas, puedo comenzar a hacer el cálculo del momento respecto al eje OA. Entonces, la ecuación no va a cambiar, simplemente van a cambiar los nombres. Momento con respecto en este caso al eje OA va a ser igual al vector unitario del eje. ¿Cuál es el eje? OA. Entonces vector unitario OA. Producto punto, abro paréntesis y ahora hago un producto cruz. Entre el vector posición, ¿cuál vector posición? Para este caso es AB, por el vector posición AB, producto cruz por la fuerza en forma de vector, ¿no es cierto? Reemplazo el vector del eje OA, el vector unitario del eje OA, ya lo calculé, está aquí. Producto punto, abro corchete, aquí está el vector posición AB, ¿no es cierto? Estos se miden metros, producto cruz, y la fuerza, que ya nos da el enunciado en forma de vector, y estas se miden newtons, ¿no es cierto? Todo esto se resuelve con una matriz. ¿Cuál es la matriz? La siguiente matriz. ¿Cómo se forma esta matriz? Se forma copiando estos tres vectores. Y en el mismo orden, siempre en este orden. Primero el vector unitario, luego el vector posición y luego la fuerza en forma de vector. Siempre en ese orden. Primera fila el vector unitario, sin la I, sin la J y sin la K. 3 quintos, 4 quintos y 0, con su propio signo. Luego el vector posición AB, 0, 0, menos 0.2. ¿Sí? La componente I, la componente J y la componente K, pero sin la I, sin la J y sin la K. Y lo mismo para la fuerza. ¿Sí? Una vez que yo tenga formada la matriz, puedo encontrar el momento con respecto al eje OA. Recuerden que con esta ecuación la respuesta va a ser un escalar, es decir, un número. Muy bien, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Aquí está la solución de la matriz. ¿Cómo trabaja el libro? El libro trabaja de la siguiente manera, ¿sí? Voy a tratar de ser lo más claro posible. Muy bien. Siempre voy a trabajar con la primera fila, ¿sí? Siempre. En esta primera fila voy a trazar una línea vertical y una línea horizontal, ¿no es cierto? Entonces, vamos a comenzar con esto, ¿sí? Para resolver esta matriz. Trazo una línea vertical en la primera columna. Línea vertical, línea horizontal, ¿no es cierto? ¿Cuál se elimina? Perdón, ¿cuál es tachado dos veces? 3 quintos, ¿no es cierto? Este 3 quintos pasa acá, ¿sí? Con signo positivo. No importa qué signo tenga, aquí le voy a anteponer siempre el signo positivo, porque hay una regla, aparte de esto ya les voy a explicar más adelante. O de una vez, verán, para matrices, ¿sí? Les voy a escribir acá encima. Ya necesito con otro color, pero para que sea más entendido ya. Para la primera fila, esto lo voy a copiar con positivo. La segunda va a ser negativo. Y la tercera va a ser positivo. Estos signos ya vienen por regla. ¿Sí? Es por regla que estos signos aquí es más, menos, más. ¿Sí? Muy bien. Una vez aclarado este punto, ¿no es cierto? Ahora sí comienzo a explicar cómo se resuelve esta matriz. ¿Sí? Recuerde, siempre trabajo con la primera fila. Y en la primera fila voy a trazar una línea vertical y una línea horizontal. Primera fila, primera columna. Estoy tachando el 3 quintos. El 3 quintos bajo con signo positivo, ¿no es cierto? Y ahora, estos dos números que quedan libres, que serían los números que están aquí, los multiplico. Primero de izquierda a derecha, ¿sí? Sería 0 por 150, ¿no es cierto? Ahora multiplico de derecha a izquierda. Pero al multiplicar de derecha a izquierda voy a poner el signo menos, ¿sí? Entonces ahora multiplico de derecha a izquierda menos y multiplico los otros dos números y los tomo con su propio signo, ¿sí? Menos 0.2 por menos 200. Todo esto para 3 quintos, ¿sí? Entonces todo esto es solo para 3 quintos, ¿sí? Y nuevamente repito el proceso para la siguiente columna. Entonces ahora voy con la siguiente columna, que sería la columna 2, fila 1. Columna 2, fila 1. Trazo una línea vertical y una línea horizontal. ¿Sí? ¿No es cierto? Se elimina, perdón, se tacha dos veces 4 quintos. ¿No es cierto? 4 quintos. Pero ya había dicho que aquí se coloca el signo menos. ¿Sí? Entonces, como 4 quintos es positivo, más por menos, menos. Es por eso que aquí queda el menos. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya sé que es 4 quintos negativo.
Y ahora multiplico los números que quedaron sin tacharse, en este caso de izquierda a derecha. 0 por 150. Ahora resto, porque voy a multiplicar al revés, de derecha a izquierda. Entonces cuando multiplico de derecha a izquierda, perdón, pongo el signo menos. Ahora menos, multiplico de derecha, que sería menos 0.2 por 300, que es el número que está a la izquierda, ¿sí? Siempre de arriba a abajo, ¿sí? De arriba a abajo. Cuando multiplico de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y cuando multiplico de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Eso no va a cambiar. Entonces, aquí está la multiplicación. Y todo esto es para 4/5. Y me quedaría la tercera columna, primera fila. Solo con la primera fila se hace esto, ¿sí? Para resolver la matriz. Entonces, nuevamente, en la tercera columna, primera fila, línea vertical, línea horizontal. ¿Cuál se elimina? El 0. El 0 tiene más aquí. Más por más da más. Entonces aquí 0 que multiplica. Entonces aquí abro corchetes porque voy a hacer dos multiplicaciones. Siempre se hace dos multiplicaciones. Y estas multiplicaciones se van a restar, ¿sí? Siempre dos multiplicaciones que se van a restar, ¿sí? Muy bien. Entonces multiplico los dos números que están libres. De izquierda a derecha, ¿no es cierto? El número de arriba con el número de abajo. 0 por... Aquí es menos 200 incluso, aquí me equivoqué, menos 200. Ahora multiplico al revés, de derecha a izquierda. Cuando multiplico de derecha a izquierda pongo el signo menos, porque voy a restar, ¿sí? Sería de derecha a izquierda, de arriba a abajo, 0 por 300, ¿sí? Porque recuerden que son fracciones, 3/5, 4/5, que es un mismo número, ¿sí? Entonces, 0 por 300. Y así es como se resuelve la matriz. Muy bien, ahora que ya expliqué esta parte, no debí borrar esto de aquí sí es negativo, sí, sigamos trabajando, resolvemos todas estas tres multiplicaciones, ¿no es cierto? En la primera, resolviendo todo esto me sale menos 24, toda esta parte de aquí. En la segunda parte, resolviendo todo esto sale menos 48. Y en la tercera parte todo sale 0, ¿por qué? Porque no importa qué resultado salga aquí. Al multiplicar por 0 la respuesta va a ser 0. Luego sumo estos dos valores y yo sé que el momento en el eje OA es de menos 72 Newton por metro. El signo salió negativo. De manera gráfica, ¿qué nos quiere decir? Nos quiere decir que el giro realmente está yéndose hacia acá, ¿sí? Por eso sale negativo. Es solo para interpretar la respuesta. Sin embargo, el momento siempre debo expresarlo de manera positiva, así que utilizando lo que es el valor absoluto, yo puedo decir que la magnitud, así además me pide la magnitud, ¿sí? El ejercicio pide magnitud, no le interesa el signo, sino el valor. El valor del momento OA es de 72 Newton por metro. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.